Nuevamente, sean todos bienvenidos a este espacio y a este tiempo en el cual como grupo de jóvenes estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y en esta noche queremos retomar, porque realmente ya iniciamos el sábado pasado, el estudio acerca de este capítulo 10 de este libro de Apocalipsis. Y vamos a pedir a Dios que en este tiempo Él nos pueda dar sabiduría, entendimiento, también para poder tener comprensión de cuáles son sus planes, tanto para este tiempo y como para el futuro de la humanidad y sobre todo de aquellos que somos hijos de Él. Y queremos en esta noche entonces orar a nuestro Dios. Padre Celestial, en esta noche te damos muchas gracias porque podemos estar reunidos mediante este medio. Gracias porque nos das la posibilidad de poder juntarnos de manera virtual a estudiar este libro de Apocalipsis. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestro entendimiento y sobre todo, Señor, que lo que aprendamos sea para aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a arrancar entonces leyendo este capítulo 10 de Apocalipsis que dice así. Quizás lo podemos leer completo, son 11 versículos para poder enlazar con lo que ya habíamos estudiado. Dice así este libro, capítulo 10 de Apocalipsis. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hasta ahí entonces la lectura de este capítulo 10 de Apocalipsis. Y vamos a hacer un pequeño repaso para poder estar orientados y contextualizados en lo que estamos leyendo en esta noche y para ver que mientras voy admitiendo de repente algunos que van entrando también en la reunión y vamos a ver qué el Señor tiene para decirnos en esta ocasión. ¿Se acuerdan de de esta tabla? En esta tabla nosotros podíamos hacer un repaso de dónde nos encontramos en este transcurso del libro, ¿verdad? Y eran el toque de las 7 trompetas. Y repasando el primer ángel hasta el 6º ángel, porque hasta allí hemos abarcado, ¿verdad? El primer ángel al ejecutar o tocar la primera trompeta se desató un juicio de granizo, fuego y sangre sobre los elementos, la tierra, los árboles, sobre la hierba.
El segundo ángel que tocó la segunda trompeta, el juicio fue la caída de algo similar o como una gran montaña que repercutió sobre el mar, los seres marinos y también la tercera parte de los barcos que estaban en esa zona, que entendemos por el contexto que es el mar Mediterráneo. El tercer ángel, al ejecutar la tercera trompeta, hay una caída de algo que es denominado como una gran estrella, en griego su nombre Absinto, que lo que ocasiona es una contaminación y por ende también muerte a nivel de los ríos, fuentes amargas, se tornan amargas. Esto similar también, ¿verdad? Siempre todos estos juicios similares a las plagas de Egipto, porque en esos elementos están basados. El cuarto ángel que ejecuta la cuarta trompeta, se ocasiona el juicio una herida sobre las luminarias, el sol, la luna, las estrellas, y sobre el día y la noche. El quinto ángel, la quinta trompeta, algo que es denominado como una estrella, un ángel caído, ¿verdad? Satanás en forma de interrogación porque tampoco está completamente aclarado en el contexto. Y vemos entonces unas fuerzas demoníacas que son desatadas y que infligen daño, tortura a los hombres, a la tercera parte de los hombres. Y el sexto ángel que ejecuta la sexta trompeta, el juicio es que 4 ángeles son desatados y estos 4 ángeles están atados junto al río Éufrates, un río que cobra mucha importancia por su cercanía, porque el Gran Edén, ¿verdad? El Gan Edén, el huerto de Edén, estaba localizado entre estos ríos, el Tigris, el Éufrates. Y también toda la civilización antigua inició en la zona y en la cuenca del Éufrates. Y un ejército de demonios, ¿verdad? Una cantidad impresionante de demonios es desatada y también causan la mortandad de 1/3 de la humanidad. Pero a partir de ese momento, el libro de Apocalipsis lo que hace es un interludio. ¿Qué es un interludio? Es como un espacio, como un paréntesis entre el toque del sexto ángel con la sexta trompeta hasta el toque de la séptima trompeta por el séptimo ángel. Y en ese tiempo estamos ahora estudiando este capítulo 10 y el capítulo 11 tienen como un espacio de tiempo entre la ejecución de la última trompeta, de la séptima trompeta de los juicios de Dios. Entonces vamos a avanzar en el bosquejo y aquí esto ya vimos nosotros la vez pasada, pero vamos a repasar nuevamente, ¿verdad? Ya lo hemos leído también esta noche, ¿verdad? Y vemos, está titulado en la versión Reina Valera, El ángel con el librito. Y aquí, por ejemplo, menciona la Biblia que Juan dice, vio descender del cielo a otro ángel fuerte. Es decir, no es el mismo ángel que está mencionado con anterioridad. Hay cierta cantidad de ángeles que son mencionados en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, los 7 ángeles con las 7 trompetas. Hay ángeles especiales, ángeles en forma de querubines, ángeles en forma de serafines también en el libro de Apocalipsis. La jerarquía angélica cobra una importancia. Ahora, este es mencionado como otro ángel y se lo describe con la palabra fuerte, un adjetivo calificativo, poderoso traduce otra versión también, y da ciertas características, ¿verdad? Dice que está envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Entonces, en primer lugar, es descrito su poderío, su autoridad, es un ángel principal en el cielo, y luego es descrito como envuelto en una nube. Entonces es muy importante para que nosotros entendamos, la nube siempre está asociada en la Biblia con la presencia de Dios. Dios, como a veces es descrito de manera metafórica, como aquel que cabalga entre las nubes. Por ejemplo, uno de los textos que menciono aquí, ¿verdad? En Éxodo capítulo 16, versículo 10, dice así. Hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Entonces la gloria del Señor. En hebreo el kabod, su gloria. Muchos utilizan el término Shekinah, su presencia.
aunque Shejinah no es realmente una palabra bíblica, es una palabra que está solamente en el Talmud, ¿verdad? Pero es muy conocida en todo el ámbito cristiano para describir la presencia de Dios. Pero también hay otros contextos en la Biblia, y si ustedes, por ejemplo, quieren investigar más a profundidad, entonces lo que tienen que hacer es abrir la concordancia, buscar la palabra nube y empezar a leer los textos en los que se menciona y a qué se asocia el elemento de la nube. Hay un texto, por ejemplo, el texto de Isaías, capítulo 19, verso 1, que dice así: profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Entonces aquí la nube se asocia a la presencia de Dios, pero también se asocia al juicio de Dios. Estos solamente son 2 versículos representativos porque realmente hay muchísimos versículos más que hablan, y si quieren profundizar les invito a que sigan buscando la palabra nube en la concordancia para poder leer todos los textos. Ahora, este ángel también es descrito como teniendo un arco iris sobre su cabeza. Un arco iris sobre su cabeza. Entonces ya habíamos mencionado el sábado anterior, ¿verdad?, que el arco iris a veces es un símbolo usurpado por ciertos grupos que propugnan cierta ideología, ¿verdad? Ya sean estos, por ejemplo, a veces las religiones chamánicas usan también, por ejemplo, una bandera, la denominan la huipala, que está basado en el símbolo o en la simbología del arco iris. También la comunidad gay utiliza ese símbolo del arco iris. Pero en la Biblia, el arco iris representa el pacto de Dios con Noé. Si ustedes leen todo el pacto que Dios hizo cuando Noé sobrevivió a los 40 días y 40 noches del diluvio, y cuando salió de la arca, entonces él vio el arco, dice Génesis 9:12, dijo Dios: esta es la señal del pacto, un pacto que hizo Dios con Noé, que yo establezco entre mí y vosotros, o sea que los descendientes de Noé, por ende todos nosotros, porque todos descendemos de Noé. Y dice así: y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Es decir, que este es un pacto que permanece aún. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces, una señal del pacto que Dios estableció con Noé. Dice: sucederá, al verso 14, que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Entonces después, o cuando hay a veces el fenómeno de cierta llovizna, porque ustedes saben que realmente el arco iris es la refracción de la luz por las gotas de llovizna. Y dice: me acordaré del pacto mío, habla Dios, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Entonces allí entendemos que cada vez que logramos ver el arco iris en el cielo, es un fenómeno óptico que nos recuerda a nosotros, y Dios se está acordando de que Él estableció un pacto con la humanidad de que no la va a destruir más por inundación de aguas. Ese fue el pacto y Dios lo va a cumplir. Entonces este ángel está con un arco iris sobre su cabeza para hacernos también recordar a todos nosotros acerca de estas características del pacto que Dios hizo con Noé. La misericordia de Dios también. Luego se describe también acerca de este ángel que tenía el rostro como el sol, dice, su rostro era como el sol, y esa es una cualidad que también Cristo tiene en el libro de Apocalipsis, por ende es una cualidad asociada a Cristo. No indica necesariamente que el ángel sea Cristo mismo, sino lo que indica probablemente es que Dios o Jesús mismo es quien está enviando a este ángel para hablar con Juan, porque dice Apocalipsis 1:16, tenía, hablando ya de Jesús, en su diestra 7 estrellas,
De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Una visión de la gloria de Cristo resucitado. Y entonces aquí en el libro de Apocalipsis se asocia a este ángel. Luego se describe a los pies de este ángel como como columnas de fuego. Las columnas de fuego también nos hacen recordar el acompañamiento que Dios hizo al pueblo de Israel durante toda su travesía por el desierto. Dios acompañó entonces de día como columnas de nube y de noche como columnas de fuego para dar este calor en un clima desértico, frío en el que ellos estaban transitando. Una señal entonces también de la providencia de Dios nos está trayendo en la visión que tiene Juan acerca de este ángel. Aquí hay una representación gráfica, ¿verdad?, de lo que estábamos leyendo en Génesis 9, cuando Noé establece o hace un pacto con Dios, construye un altar y sacrifica víctimas en el altar, en holocausto a Dios. Entonces Dios establece la señal de este pacto, el arco iris. Y bueno, aquí también la nube, un símbolo de la presencia de Dios, en la cual Dios mismo descendió en el monte Sinaí para entregar las tablas de la ley a Moisés. Y todo el pueblo de Israel fue testigo de poder contemplar la gloria del Dios descender en la montaña, en el monte Sinaí. Seguimos con el relato. El verso 2 dice: tenía en su mano un librito abierto, traduce esta versión Reina Valera que tengo yo, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Entonces, este ángel, aparentemente un ángel de gran tamaño, ¿verdad?, tenía aquí en su mano, por lo menos lo que vio Juan, es un librito. Hace rato, o sea, hace unas semanas atrás, cuando estábamos estudiando el rollo que el Cordero era digno de haber desatado, los sellos, se habla de un rollo escrito por delante y por detrás. Pero aquí, más que un libro o un rollo, se habla de un librito, o sea, un rollo pequeño. Y esto se asocia mucho al llamamiento profético que tuvo Juan en esta ocasión. Así es que nosotros cuando leemos cualquiera de los profetas, por ejemplo, se repite el mismo relato en Isaías, Ezequiel, Jeremías. Cuando los profetas son llamados por Dios, ellos reciben una visión y confirmación de su llamamiento. Y en este caso, entonces, aunque Juan es conocido más como el teólogo, el revelador, pero nosotros entendemos por la similitud que tiene este capítulo 10 de Apocalipsis con el capítulo 2 de Ezequiel, haciendo alusión a que Juan tiene un llamado profético para anunciar y declarar a las naciones lo que iba a acontecer, lo que está aconteciendo ya en nuestro tiempo y lo que acontecerá de aquí a poco. La descripción que se da sobre este ángel es que tiene el pie derecho sobre el mar, el izquierdo sobre la tierra. Entonces, es un ángel de dimensiones gigantes. Y también representa el dominio absoluto sobre la creación, porque no nos olvidemos, este es un ángel que tiene una autoridad, pero toda autoridad que reciban los seres angelicales es una autoridad meramente delegada, porque la autoridad absoluta, el dominio absoluto, la soberanía, la tiene Dios. Eso se extiende a toda la creación. Él es soberano, Él tiene el dominio absoluto sobre toda su creación, y los seres angelicales obedecen al mandato de Dios. Aún Satanás está sometido al mandato de Dios, si bien cumple un propósito dentro del plan de Dios. Él no es un ser que pueda llegar a oponerse de tal manera que pueda vencer a Dios. Es decir, no hay dos principios del bien y del mal, sino que es Dios siendo soberano sobre todas las fuerzas. Aunque Satanás es, por así decirlo, Lucifer y sus ángeles cumplen un propósito en el plan de Dios. Otra descripción que se hace de este ángel es su voz. Y dice el verso 3, y clamó a gran voz como ruge un león cuando hubo clamado, dice, 7 truenos emitieron sus voces. Es decir, la voz que es descrita de este ángel, o por lo menos es la voz que escuchó Juan
cuando estaba recibiendo y estaba contemplando esta visión, era una voz tremendamente poderosa, que denotaba la grandeza, era como un rugido de león, era algo que realmente llamaba la atención y ocasionaba realmente quizás pavor y temor en las personas que escuchaban digamos, este rugido. Si nosotros por lo menos podemos ir al libro de Joel en el capítulo 3, Joel capítulo 3, vamos a ver un poquito qué dice la palabra de Dios. Y les leo el texto, dice: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, mas Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Entonces se habla de un Dios que es terrible en sus juicios, a cuya voz tiemblan los cielos y tiembla la tierra. Pero dice, este Dios que es tan terrible que cuando uno escucha su voz queda totalmente pasmado, sigue siendo la esperanza de su pueblo. Y eso es una promesa para nosotros, que hemos sido salvos de la ira que viene sobre la humanidad. Entonces aquí lo que está escribiendo Juan es un grito de venganza de Dios, porque el Apocalipsis representa la vindicación o la venganza que ejecuta Dios sobre aquellos que no quisieron o no quieren escuchar al Evangelio y no quieren responder a este Evangelio. También en este mismo texto se menciona en el verso 3 que cuando clamó a este ángel con un rugido así poderoso, 7 truenos emitieron sus voces. Evidentemente no son truenos normales porque había palabras que eran entendibles. Es decir, Juan las entendió. Dice que emitieron 7 mensajes. Son 7 truenos, 7 mensajes. Pero estos mensajes fueron sellados. Juan entendió, dice la Biblia aquí, cuando los 7 truenos, en verso 4, hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Es decir, Juan, al inicio del libro Apocalipsis, había recibido la orden de poner por escrito lo que él contempla en las visiones. Y cuando llegó a este punto de la visión, él iba a obedecer esa orden que Cristo le había dado al inicio de la revelación. Sin embargo, una voz del cielo, la voz de Dios misma, el Kol Adonai que leímos el sábado pasado en el Salmo 29, que es el salmo que menciona 7 veces la palabra la voz del Señor, ¿verdad? Por alusión y referencia a estos 7 truenos, la voz del cielo dice: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces tenemos que entender de que si bien el Apocalipsis revela muchísimas cosas del presente, del pasado y también del futuro, hay una parte del libro Apocalipsis que realmente va a ser revelado al final mismo de los tiempos. Esta no es la única porción de la Biblia que también se menciona como sellada para el tiempo del fin. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la profecía de Daniel, también encontramos una orden similar a Dios. Ustedes sabían, y yo siempre suelo enseñar los sábados, a Daniel le fue revelado cuándo, el tiempo del fin. Sin embargo, él no pudo entender esto a cabalidad y también esa palabra fue sellada. Por ejemplo, en el versículo 9 del capítulo 12, le dice en la visión que tiene Daniel, él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y las palabras son la del verso 7, cuando Daniel le pregunta al varón vestido de lino, que es Cristo en una teofanía, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? El final de los tiempos, ¿cuándo va a ser? Esa es una pregunta que todos queremos saber y muchos especulan, dan muchas teorías. Ustedes van a escuchar que hay gente que dice: no, va a ser en el año 2000, pasó el año 2000, en el 2020, ahora escuché uno que dice en septiembre del 2020, y así, distintas fechas se dan. Sin embargo, el varón vestido de lino le dice:
Alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahí entonces le está revelando a Daniel cuándo va a ser el tiempo del fin. Y Daniel dice, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y ahí le responde el varón vestido de lino, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Aquí tenemos que entender de que entonces, si bien el libro de Apocalipsis nos da una dimensión completa del plan de Dios, hay algunos elementos que probablemente no los entendamos hasta ese tiempo del fin. Entonces quizás las personas que vivan en el momento en que ocurran estas cosas van a tener una mayor visión y podrán entender muchas cosas que hoy en día probablemente nosotros todavía no entendemos. Estas palabras entonces fueron selladas, un mensaje que va a ser revelado en el tiempo del fin. Luego este ángel, en los versículos 5 y 6, hace un juramento muy similar a lo que leímos recién en Daniel 12. Dice el verso 5, y el ángel que di en pie sobre el mar y sobre la tierra, es decir, su dominio, su poderío, su tamaño, su dimensión, dice, levantó su mano al cielo. Esto es una señal de que él iba a hacer un juramento. Un juramento nos habla, entonces, la Biblia siempre nos enseña que no debemos jurar en vano, no tomar el nombre del Señor en vano y tampoco no jurar en vano. No nos enseña que no juremos, evidentemente, hay algunos evangélicos que lo entienden mal y dicen, no, ningún juramento está permitido. En realidad sí están permitidos ciertos juramentos que son solemnes. Y aquí en este caso, este ángel levanta su mano, dice, y jura por el que vive por los siglos de los siglos. Es decir, por Dios el Creador, está jurando por Dios un juramento solemne de que es algo cierto, que va a ser cumplido, tal como el varón vestido de lino lo estaba haciendo en Daniel 12. Dice, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, Dios como creador del cielo, de la tierra, del mar, de las cosas que están en él. Y ahí está una revelación interesante, que el tiempo no sería más. Y una traducción literal, ¿verdad?, de esto, el tiempo no sería más, es tiempo ya no habrá más. Algunos intérpretes lo toman como no habrá más dilación, es decir, ya no hay más tiempo porque va a ser consumado todo el juicio. Cuando el séptimo ángel toque la séptima trompeta, el misterio va a ser consumado. Y la otra manera de interpretar, bueno, es que ya no habrá más tiempo, el cronos. Luego, el siguiente versículo, el verso 7, aclara y dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces aquí el misterio de Dios va a ser consumado, va a llegar el fin, va a cumplirse y va a revelarse lo que Daniel 12:9 sella, y también lo que sella Apocalipsis capítulo 10, lo que está escrito en el mensaje de los 7 truenos, que es la voz de Dios que clama, hace un mensaje que debe ser aún sellado por los profetas. Pero el tiempo del cumplimiento y de la revelación va a ser cuando el séptimo ángel toque su trompeta. Y tengan en cuenta de que cada uno de estos ángeles por eso deben estar bien identificados para poder saber el toque de cuál ángel corresponde. En este tiempo del séptimo ángel, y se aclara y dice en los días, o sea, se habla de un tiempo específico en el cual está destinado por Dios en el plan de él para que la voz del séptimo ángel suene con la séptima trompeta. Y el misterio entonces va a ser consumado. Es muy importante y relevante que entendamos a qué hace alusión la palabra misterio. Misterio en la Biblia puede hacer alusión a todo esto. Al conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios puede ser un misterio. ¿Por qué? Porque realmente es algo misterioso que nosotros conozcamos a Dios.
Si nosotros vamos, por ejemplo, a este texto que está en Marcos capítulo 4, versículo 11, dice así, Jesús hablando a sus apóstoles, y les dijo a sus apóstoles, a vosotros es dado el saber los misterios del reino de Dios, mas a los que están fuera todo es hecho por parábolas. Entonces, nosotros tenemos que sentir que somos realmente privilegiados cuando le conocemos a Dios, porque el conocer a Dios es un misterio que solamente Dios puede revelar. Yo no conozco a Dios ni no tuve ese encuentro con Dios porque fui más inteligente, porque estudié más la Biblia, o porque sé más cosas, o soy más hábil. No, es porque la gracia de Dios tocó a mi vida y hay un misterio ahí implícito que Dios me otorgó. Otro misterio que es mencionado en la Biblia es el que se dice aquí en Romanos capítulo 11, versículo 25. Y podemos leer Romanos capítulo 11, versículo 25, dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Está hablando a los hermanos que somos gentiles. Para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que en parte el endurecimiento ha acontecido a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sión vendrá el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Entonces, otro gran misterio que menciona la Biblia es la conversión de los judíos al final de los tiempos. Hoy en día están enfrascados y obcecados en no conocer a Cristo como su Mesías, no reconocerlo. Sin embargo, hay eventos en el tiempo del fin, que son los que estamos leyendo en Apocalipsis, que van a hacer que una gran cantidad de ellos se conviertan a Cristo. También la sabiduría de Dios es un misterio. Si vamos a este texto de 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, dice así, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría encubierta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces la sabiduría de Dios es algo también revelado. Misterio significa algo que es revelado, pero que estaba encubierto. También nuestra resurrección es considerada como un misterio. El mismo libro, 1 Corintios capítulo 15, verso 51, dice así, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Si hay un misterio de Dios entre aquellos que duermen, es decir, que mueren en Cristo Jesús, y aquellos que no llegan a morir cuando Cristo venga por segunda vez, sino son transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros, si es que nos toca vivir, seremos transformados. También la predicación del Evangelio a los gentiles es un misterio que fue revelado con el Evangelio. Dice así Efesios 3:9, y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo, en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Nos habla del Evangelio que es predicado a los gentiles. También otro misterio es la unión de Cristo con su iglesia. También otro misterio, dice, grande es el misterio de la piedad, ¿verdad? Cristo, el verbo, fue hecho carne, la encarnación de Cristo. Son misterios que solamente pueden ser comprendidos por revelación de Dios. Eso es el concepto del misterio que va a ser consumado. Luego, en el verso 8, tenemos también, dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Es decir, aquí hay una serie de órdenes que nos hablan de este llamado profético que tuvo Juan, porque esto está totalmente calcado en la visión que tiene Ezequiel. La visión que tiene Ezequiel es muy similar. Nosotros podemos hacer la comparación entre la vocación profética de Juan y la vocación profética del profeta Ezequiel. Dice así, entonces, la primera orden, toma el libro abierto del ángel. Un libro, el libro pequeño, el librito, el que tenía un mensaje que aquí no describe exactamente cuál es el mensaje, pero que cuando entendamos nosotros
el capítulo 11, que es otra parte, la otra mitad de este interludio, vamos a tratar de comprender más lo que dice este librito abierto. La segunda orden puede parecernos un poco extraña a nosotros. Dice, fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Ahí Juan obedece a esa orden. Luego dice, él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Es decir, él recibió la segunda orden. La primera era la orden de tomar el libro de la mano del ángel. La segunda orden, la orden de devorar el libro, de comérselo el libro. Y este librito no es otra cosa, ¿verdad?, que la misma palabra de Dios. Porque así como dice el Salmo 119 y también el Salmo 19 nos habla de esto, compara a la misma palabra de Dios como dulce como la miel. Y en este caso tiene un sabor dulce la palabra de Dios y tiene también un sabor amargo. Porque si bien trae para nosotros consuelo, trae fortaleza, trae ánimo para superar las dificultades, las adversidades, para seguir caminando con Cristo a pesar de todo lo que nos esté ocurriendo. Sin embargo, también tiene un sabor amargo porque la Biblia habla también ayes, juicios, que a veces no nos gusta estudiar, no nos gusta entender o escuchar de Dios. A veces nuestros oídos quisieran solamente escuchar uno de los atributos de Dios, que es su amor, su misericordia, su compasión, pero también el otro atributo es de sus juicios justos, de su justicia, que debe ejecutar Él como un justo juez, venganza también sobre el pecado y sobre los pecadores. Por eso es que Juan recibe esta orden de devorar el libro. Esto es una imagen de apropiarse del libro, es una vocación profética, él recibe el llamado profético y lo que él va a hacer es después poder devolver esta palabra, clamar esta palabra, pero para eso él tenía que hacerse uno con esta palabra profética. Esa era siempre la vocación de todos los profetas. Algunos profetas describen esta vocación como algo que arde dentro y que es imposible callar. Y esto mismo Juan estaba recibiendo en este momento. Y la tercera orden, la primera ya dijimos, tomar el libro, devorar el libro, y la tercera es profetizar. Versículo 11 dice así. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, aquí Juan es confirmado en esta vocación profética y el mensaje no iba a estar dirigido solamente al pueblo de Israel, sino, si se dan cuenta, este mensaje está dirigido a naciones, pueblos, a todos los idiomas y a las autoridades del mundo. Entonces, este es un mensaje que debe ser proclamado a todos, no debe ser ocultado, y es el tiempo, hoy es el tiempo en que este mensaje debe ser proclamado a todos lados. ¿Por qué? Porque muchas veces este libro estuvo cerrado, sellado, y muchas veces poco entendido, no estudiado. Sin embargo, este libro debería ser abierto y debería ser proclamado a todos, a los cuatro vientos, porque trae un mensaje que es para pueblos, para las naciones, para toda lengua y también para las autoridades y los gobernantes, que deben entender de que un día darán cuenta ante este tribunal, ante este trono blanco, que un día Dios va a tomar juicio y va a cobrar venganza de sus santos sobre aquellos que habiten en este mundo. Este es el mensaje que él recibió. Y si nosotros comparamos de dónde está realmente muy similar, es en Ezequiel capítulo 2, cuando le dice, me dijo, me habló y entró el Espíritu en mí, dice Ezequiel. Él fue entonces, recibió el Ruach HaKodesh, dicen los judíos, entró el Espíritu Santo en mí y me afirmó sobre mis pies y oía al que me hablaba. Tuve el poder de audicionar, de oír la voz de Dios. Y le dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos, sus padres, se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Está hablando entonces del pueblo de Israel, porque Ezequiel recibió un llamado específico a profetizar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Sin embargo, Juan, por contrapartida, recibió un mensaje profético para declararlo a todos los pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y luego, si seguimos leyendo nosotros este precioso texto en el cual nosotros estamos
comparando también la visión. Le dice en el capítulo 3, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Ahí entendemos entonces que el acto de devorar el libro es apropiarse de la visión profética. Y luego dice Ezequiel, abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Es la misma imagen, una palabra que es dulce al ingresar a nuestra boca, el órgano receptor, entonces en este caso, ¿verdad? En el cual nos da consuelo, nos da ánimo, nos da fortaleza, pero también es un mensaje bastante fuerte de juicio, porque si ustedes leen el resto de los capítulos de Ezequiel, nos hablan de un mensaje en el cual se habla de que Dios iba a destruir Jerusalén, de que las naciones iban a invadir, que el pueblo iba a ser cautivo, que el fin iba a venir, pero que alguna vez, cuando llegamos al final de Ezequiel, capítulo 38, Dios iba a hacer volver, iba a hacer renacer a la nación de Israel, porque los huesos iban a volver a retomar y a llenarse de carne. Es decir, ese es el mensaje que establecemos comparativamente tanto de Juan como de Ezequiel. Concluimos con esto. Salmo 28 dice así: alaben al Señor, pues Él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. El Señor le da fuerza a su pueblo. Es una fortaleza segura para su rey ungido. Salva a tu pueblo. Bendice a Israel tu posesión más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Aplicamos esta palabra también para nosotros mismos. Y entendemos que nosotros tenemos que alabar y engrandecer a nuestro Dios. El Señor oye. Si nosotros clamamos a Él por misericordia, el Señor escucha. También el Señor nuestro es fortaleza, donde nos podemos refugiar de los embates del enemigo, de toda adversidad, de todo ataque, de todo aquello que nos pueda desestabilizar. Él es nuestro escudo, nos protege de las flechas y dardos que pueden venir a nuestra mente. Él está para protegernos de esos dardos. Pero nosotros, en contrapartida, debemos confiar en Él con todo el corazón. Él también sabemos y reconocemos con el salmista que Él nos da su ayuda, nos sustenta, nos sostiene. Y entonces nuestro corazón se llena de alegría y de gozo. La vida del creyente, a pesar de las adversidades, es una vida de gozo, porque tiene a un Señor que es soberano y que controla todo. Por eso el corazón del creyente prorrumpe en canción de acción de gracias, le agradece al Señor, le exalta a Él por sus maravillas, por todo lo que Él hace en nuestras vidas, por todo lo que Él hace en su pueblo. El Señor da fuerza a su pueblo. Si uno está débil, si uno necesita fortaleza, fuerza, el Señor otorga esta fortaleza. Y es una fortaleza segura, no solo para el rey ungido que era el rey de Israel, sino para todo el pueblo, para todos nosotros que confiamos en el Señor. Y esta es una expresión, una oración del salmista que hace: salva a tu pueblo, bendice a Israel, tu posesión más preciada, guíalos como un pastor, llévalos en tus brazos siempre. Esta es una imagen de Dios como pastor sobre su pueblo, tanto sobre el pueblo de Israel como sobre el pueblo de Dios que viene de toda tribu, lengua y linaje que está alrededor de Cristo. Él también es nuestro pastor y Él nos pastoreará hasta el fin, aunque ande en valle de sombra de muerte, no hemos de temer mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Hasta aquí entonces la enseñanza de esta noche. Vamos a abrir un tiempo para preguntas también, para que todos ustedes puedan compartir.